El Caribe levanta su voz desde Cuba. El Festival del Caribe ha recobrado su acostumbrada dinámica de convocatoria en el área y en otras partes del mundo, después de una pandemia. Hay una casa en mi Santiago donde la cultura se erige, que del 3 al 9 de julio hermana todo el Caribe. 42ª edición del Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Cuba solo quiere vivir en paz y en esa batalla Cuba no está sola, cuenta con México. Moyumba todos los secos de nuestra cultura santiaguera y de Cuba. Hache. Y la buena memoria del Festival del Caribe nos llega desde esta celebración en el verano 2023 con el escritor y periodista Junier Riquenes, especialista de la Casa del Caribe. Junier. Un saludo, Abel. La edición 42 del Festival del Caribe ya se vive en las calles santiagueras, también en las instituciones culturales. La gala inaugural ocurrió el 3 de julio en el Teatro Heredia, una gala que estuvo dedicada a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, y en esa gala Orlando Vergés Martínez dio la bienvenida a los participantes para esta edición ininterrumpida del Festival del Caribe. Otra vez Santiago de Cuba dará muestra de su proverbial hospitalidad, de la alegría de su gente por encima de las durísimas condiciones que impone el cerco económico promovido por el gobierno yanqui. Cerca de 400 participantes de 18 países llegarán a esta edición. De ellos, unos 200 mexicanos, un reto en medio de la crisis actual. Queridos hermanos y hermanas de los grupos portadores, artistas de todos los proyectos de Cuba, suman casi 2.000 artistas cubanos, más los 400 que ya mencioné, de otros países, amigos de México y del Caribe. Queridos todos, muchas gracias. También en la inauguración del Festival del Caribe en la Oriental Santiago de Cuba estuvo el embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso. Rendiremos homenaje a José María Heredia y su enorme aportación en México, a Pedro Santacilia y su relación con don Benito Juárez, a Manuel Mercado y su entrañable relación con José Martí, a Márquez Sterling, el embajador de Cuba, que quiso salvar al presidente Madero con el buque Cuba en el puerto de Veracruz, al embajador Gilberto Bosques, personaje que no es tan conocido y que llegó nombrado por el presidente de México como embajador de Cuba, notificado un 26 de julio del 53. Recordaremos en estos homenajes al general Lázaro Cárdenas, defendiendo a Cuba en el Zócalo, cuando Playa Girón. No podemos dejar de recordar que el presidente de México ha dicho con toda claridad: Cuba merece el premio a la dignidad. Y el escritor y periodista Reinaldo Cedeño Pineda tuvo a su cargo las palabras de elogio a Pedro de la Hoz, quien recibió el Premio Internacional Casa del Caribe. Su poesía, su perpetuo cimarronaje, su fidelidad a ese Dios tutelar que fuera Joel James, a su clarinada de que nuestra independencia navega inexcusablemente por el cauce de la cultura popular y tradicional y se ilumina con esas luces que no salen de reflector alguno porque emergen desde el pecho de la gente. Me da un gusto enorme ser portador de estas palabras, desearle muchos años de vida y de ejercicio profesional a este colega, a Pedro de la Hoz, al hijo de Ñico y de Leticia, maestra como mi madre, al padre de Virginia, a este cubanazo. Hay galardones que se engrandecen por el nombre que encarnan y que suben un peldaño por el nombre en el que recaen. Felicidades, Pedro. Muchísimas gracias.
Se han desarrollado varios talleres. Dieron inicios el taller sobre la muerte, el taller de religiones populares y también han comenzado a disfrutarse en la ciudad de Santiago de Cuba diferentes exposiciones. En la Galería Oriente se ultiman detalles para dejar inaugurado el Salón Internacional del Caribe. Pero en la Casa Museo José María Heredia y Heredia también se inauguró una muestra, en este caso de la colombiana Gilma Hidalgo, quien fue la curadora. Es obra gráfica, la mayoría son grabados, están grabados en diferentes técnicas, está la colagrafía, está el intaglio, está también, digamos, lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama? Serigrafía. Hay mucha obra gráfica, pero también ya hay también de pintura, óleo, acrílico. Realmente pues quedaron como muchas técnicas porque digamos al inicio se habló sobre la obra gráfica, por ejemplo, como este tipo de obras que se llama, por ejemplo, esta se llama Homenaje a mi existencia, y la narrativa de la obra es que todos podemos hacerle un homenaje a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Puede tener más detalles, programas, informaciones, fotografías. Se accede a la multiplataforma del Festival del Caribe, www.festivaldelcaribe.net. Agradecemos al periodista investigador de la Casa del Caribe, Junier Riquenes, quien es además escritor, que nos ha estado informando desde la Oriental Santiago de Cuba detalles de la 42ª edición del Festival del Caribe. Soy Abel Rosales. El Caribe levanta su voz desde Cuba. El Festival del Caribe ha recobrado su acostumbrada dinámica de convocatoria en el área y en otras partes del mundo, después de una pandemia. Hay una casa en mi Santiago donde la cultura se erige. Que del 3 al 9 de julio hermana todo el Caribe. 42ª edición del Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Cuba solo quiere vivir en paz y en esa batalla Cuba no está sola, cuenta con México. Moyumba todos los secos de nuestra cultura santiaguera y de Cuba. Hache.